Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Buenas noches, vos cabras y cabras. Qué bueno verlos de nuevo entretenido, perdón, en este entretenido programa, pues cabros. Entramos súper rápido esta cuestión. Nos pillaron volando bajo y algunos que todavía están haciéndose un agua ahí tibia. Sí, Para oye, no entibiar el avisaron a nadie cuerpo. aquí. Bienvenidos entonces a nuestro programa. Esto no tiene nombre. El titiritero no alcanzó ni a cantar la voz, pues. Así que vamos a comenzar con este programita. No se acuerden de verlo en vivo y en directo a través de Facebook Live de los hijos de Mafalda y también en YouTube. Y ahí lo encuentra como Esto no tiene nombre programa. Y están todos los capítulos, todito. El pelado que está ahí abajo los puso todos. Qué bueno. Así que pueden revisar cada uno de los programas las veces que quieran y sacar y actualizar todos los datos que hemos entregado en este programa. Comenzamos entonces, como dice la Real Academia de la Lengua Española, hasta me enredé. Weona y weones es igual amigos. Así que, ¿cómo están los weones y las weonas? ¿Cómo está don José Johnson, pues? Bien, Ponsata, aquí estamos desde el glorioso Chihuayante con un clima ya exquisito, empezando el programa. Muy entusiasmado. Bueno, pido disculpas por no haber estado el Otra lunes vez. pasado, pero aquí estamos de vuelta. Aquí Martes, estamos de hombre. vuelta. Estamos transmitiendo los martes. Puta, el martes, perdón. El Ay, martes como que pasado. puta. Pero aquí estamos de vuelta. No, ya tenemos que entrar a hacer Lucas con lo que sea, Ponsata. Ya estamos empezando a buscar otras opciones ya. A miércoles. ¿Verdad que estamos a martes? A Marte. ¿Y usted, Exacto, pues. Ponsata, qué cuenta? Yo bien por estos lados. Hace un frío caballo. Tengo hasta la nariz congelada. Así que se está tomando un cafecito el titiritero mientras transmitimos el programa, pues, para entibiar el cuerpecito, pues. Y el titiritero cada día más viejo, pues. Eh, Acaba de cumplir años este. Está pero tuvo un actor evento el a titiritero el fin de semana, jubilarse. ¿no? Ahí para que se ¿Ah? haga publicidad con el evento que tuvo el fin de semana el titiritero, que se haga publicidad ahí, po. Ah, sí. Bueno, estuve en Pupuya, un lugar hermosísimo. Endemoniadamente bello. Ojalá que ningún de estos hueones que tienen plata se vaya para allá y dejen la cagada. Pero hermosísimo el lugar, muy bien atendido, la gente muy agradable, exquisita, los niños muy entretenidos y estuvimos haciendo un mini festival de títere ahí con don Juan Carlos Olmo. Pues. Voy a saludar entonces a don Mario, ¿terminó de tocar las teclitas? No, Sata, no he terminado porque esta cosa hoy día está más lenta de lo normal y está media pega. Ah, miércoles, tiene que cambiarle Ivonia, los fusiles, esa cuestión. Ah, no, verdad que ya no existen los fusibles. échale benzina. De vez en cuando, déjale, ya, entonces yo voy a rellenar y voy con mi pedacito de espacio propio donde yo leo cualquier que ese pescado que encuentro por ahí. Y este dice así: de los topos aprendimos a hacer túneles. De los castores aprendimos a hacer diques. De los pájaros aprendimos a hacer casas. De las arañas aprendimos a tejer. Del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos la rueda. Del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave. Del viento aprendimos la vela. ¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo? A ver si alguien sabe qué mierda dijo esto. José Antonio Caz. Weón Eduardo Galeano, weón. Que andan más perdidos que andan perdidos ustedes. Ahí tengo uno segundo. Este yo creo que sí lo conocen, ¿eh? A ver si este Es lo adivinamos. infaltable en la biblioteca de cualquier marxista. Y dices Ah, mío. así: la crisis plantea la cuestión de la existencia de la clase burguesa.
En cada crisis se destruye producción elaborada y fuerza productiva. ¿Y por qué ocurren las crisis? Porque la sobreacumulación de capital en cada vez menos manos. La sociedad se encuentra retraída a un estado de barbarie, ya sea por hambre, por una guerra devastadora que la priva de todos los medios de subsistencia. La industria y el comercio son aniquilados. ¿Por qué? Porque la sociedad ya posee demasiada civilización, industria y comercio para la competencia entre los grandes capitalistas. ¿Y cómo se supera la burguesía las crisis? Con la destrucción forzada de una masa de fuerza productiva, la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los viejos. ¿Cómo lo logra? Preparando siempre crisis más extensas y violentas. Un pedacito ahí para que se culturicen, cabro. A ver si alguien le achunta. ¿Quién dijo esta caraña de frase más enredada que moño vieja? Pero lo dice clarito. Don Carlos Lenin. Don Juanito Pérez. Don Vladimir Max. Exacto. Del manifiesto comunista, un trocito adecuado para los minutos que estamos viviendo en nuestra historia, donde las grandes empresas institucionalizadas que tienen estado de respaldo están dejando ¿puedo decirlo? El estiércol en el mundo. El estiércol. No, es libreto de la invasión a Palestina. Exacto, pues cabrón, Tal por cual. eso lo tomé, bueno, lo encontré muy bueno. Hicimos recuerdo, remember, estuvimos discutiendo con el titiritero que está detrás mío, man, y se acordó de que por ahí había una frasecita que podía calzar justo para ahora. Y comencemos entonces. ¿Qué pasa de nuestro querido Chilito? Vamos viento en popa, las velas están infladas, vamos subiendo como la escalera al cielo, y vamos a llegar al cielo, y cuando lleguemos abajo la weá se va a quebrar y nos vamos a sacar la mierda. Así que comencemos con las excelentes noticias que tenemos. Pero antes de las excelentes noticias, Un homenaje. Sí, tenemos que hacer el homenaje. Y eso se lo encargo a ustedes. Chan, chan. ¿No? A Esa Joan cuestión. Turner, esposa de Víctor Jara, que falleció este fin de semana. Mañana son mañana es su funeral. Estaba velando aquí al frente de Raza Brasil, desde el día de ayer. Y rendirle un homenaje a una gran mujer que llegó a Chile a enseñarnos su arte, a desarrollar la cultura, y que se terminó casando con Víctor, uno de los grandes de nuestro país, y que después de su asesinato, brutal asesinato, ella se quedó luchando por los derechos humanos, y no solamente por eso, sino que por la verdad y justicia. Así que un homenaje a Joan Turner, o Joan Jara, ahora que ya partió. Y se reencontró con Víctor, esperamos. Uh-huh. Ahora, a Te mí me recuerdo, impresiona el Amanda. silencio absoluto en los medios de comunicación de esta gran artista también. No solo como dice Mario, por ser la esposa de Víctor Jara, sino ella como artista y como una luchadora social también y contra la tiranía, contra la injusticia, manteniendo el sueño por el que murió o fue asesinado Víctor Jara y tantos otros. Así que vaya nuestro homenaje, Nusata. Sí, pues, te recuerdo, Amanda, hermosa canción dedicada a la Joan. Así que todos los cabros están invitados mañana entonces para asistir a acompañar a esta gran luchadora social y política de nuestro país que se asentó, vivió, se enamoró, se casó y tuvo hijos en nuestro querido Chilito, pues. Así que todos satanizados mañana con banderas rojas a acompañarla, pues. Así que es nuestro sentido homenaje. Empecemos entonces con las noticias. ¿Qué pasó con el IPC, con el PPP, con el DDD? Que la inflación, la desinflación, el freno y todas esas cuestiones que hoy día nos tienen que contar. Vamos, como avión, Don Sata. ¿Qué pasa con el 5% de qué cuestiones era? Ya se me olvidó ya.
No, a ver, la inflación en octubre fue de un 0,4%, aunque se estimaba que iba a ser un 0,7%. Días anteriores a que apareciera la inflación del mes de octubre, se estimaba un 0,7%, pero solamente fue un 0,4%, ¿ya? Y la inflación acumulada actual en el país es un 5%. Lo primero que hay que decir con esto es que yo no entiendo cómo la inflación sube tan poco cuando los precios de todos los productos, absolutamente de todos, están terriblemente altos. Hoy día yo fui a la feria, como les contaba hace un rato atrás, y el kilo manzana estaba entre 1.800 y 2.200 pesos. El kilo papa estaba a 1.800 pesos. Un pimiento costaba 1.000 pesos. 1.000 Yo pesos un comí un mal pimiento. pimiento nomás, po. Uh-huh. Entonces, nos entregaron los datos acumulados de la inflación y yo aún no comprendo cómo puede ser tan baja. Esa Un es una segundo, desinflación, don Mario. Le pegaron un pinchacito por el costado para que se arrancaran una cifra. ese es un dato importante porque ahora O se sea, viene la debería negociación. ser más alta. O sea, ya es grave que esté a 5, pero debería ser mucho más alta. Eso está Sí, diciendo, ¿cierto? sí. Debería ser mucho más alta. Lo que pasa es que no sé cómo lo están calculando. Hay una bolsa y un sistema de cálculo, pero no entiendo cómo lo están haciendo. Más aún cuando los combustibles siguen subiendo y eso va repercutiendo en el alza de todos los productos que nosotros consumimos. Un Exacto, segundo, pues. un segundo tema es que el dólar hasta el día de ayer había subido 30 pesos en la última semana, ¿no? Recuerden que después de que el Banco Central dejó de comprar dólares, el dólar bajó 30 pesos, ¿ya? Bajó de los 900. Posteriormente volvió a subir. La semana pasada subió 30 pesos. Y hoy día particularmente el dólar bajó, así, abruptamente 30 pesos. Y eso se explica específicamente porque en Estados Unidos también la inflación fue más baja de lo esperado, ¿ya? Entonces, hoy día el dólar está a 916 pesos. Igual está mucho más alto de cuando el Banco Central dejó de comprar dólares, ¿ya? Está aproximadamente casi 30 pesos más alto, pero llegó a 930 ¿Y, el valor del dólar, ¿ya? y cómo nos podría explicar esto, don Mario, de que el valor del barril de petróleo en este minuto esté a 81,46 dólares y la benzina en Chile está más cara que... Pucha, que es tan cara. Claro, pero, a ver, el precio del barril de petróleo también ha estado bajando, lo que también resulta bastante raro, ya que hay un conflicto de carácter militar, específicamente en Medio Oriente, que debería estar repercutiendo en la producción de petróleo, porque no solamente estamos hablando de que Israel está asesinando a la población de Gaza, sino que en Siria está siendo bombardeada, Irak está siendo bombardeado, el Líbano está siendo bombardeado. Cisjordania fue bombardeado un hospital hoy día, donde Hoy no está día pasando por también, ninguna parte. como dice muy bien José Cisjordania, entonces la situación está bastante conflictiva ya, entonces eso debería tender a subir el precio del petróleo. Ya, pero hay dos factores que están explicando la baja del petróleo. Una es que hace aproximadamente 2 meses Estados Unidos le bajó algunas de las restricciones que tenía Venezuela para lo que fue la exportación de petróleo. Esto quiere decir que los venezolanos empezaron a vender petróleo. Y son grandes productores. Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, ¿ya? Y lo otro es que los rusos están vendiendo petróleo. Claro, pero se están vendiendo a países para que lo revendan. En este caso sería Irán, que está vendiendo petróleo revendido ruso, Turquía, que también está vendiendo petróleo ruso, y según José, era también Arabia Saudita. Arabia Saudita. ah, que están revendiendo el petróleo ruso, ¿ya? Rusia tiene un sobrestock de petróleo porque gracias a las sanciones que se le pusieron por el tema de la guerra de Ucrania, y guerra que ya está terminando, están viendo cómo sacan a Zelensky de ahí, pero esa es otra historia, están, ¿cuánto se llama?, inundando el mercado con petróleo y esto está haciendo que baje. Pero en Chile, particularmente, los combustibles, que son sucedáneos del petróleo, son productos del petróleo, siguen subiendo. Y siguen subiendo, y siguen subiendo, y siguen subiendo. Y la idea y la lógica sumamente básica de por qué siguen subiendo los combustibles es porque el negocio de los combustibles beneficia tanto al tipo que produce, que principalmente es la ENAP, una empresa del Estado, una empresa monopólica, ¿ya?
Y el alza del petróleo le integra una cantidad importante de recursos del Estado, porque recuerden que el petróleo, el valor del precio del petróleo, un 48% son impuestos. Exacto, pues. A mayor valor del precio del petróleo, mayor recaudación Mayor de impuesto. impuestos para el Estado. Exacto, ¿Ya? 48% cada vez que te echáis un litro de benzina. Y Exactamente. acuérdense que ya lo dijimos, ya que la reforma tributaria no funcionó, los fondos para cubrir todos los proyectos sociales del gobierno van a salir de alguna parte y van a salir del bolsillo de todos nosotros, ¿De a quién? través De todos los de chilenos. impuestos. Sí, pues. Así que van a mantener el precio alto, nomás. Hay que juntar luquitas. Y esto hace que el costo de la vida se mantenga tan alto. Todo ha subido. Ya no se puede comprar ni queso. Vamos a tener que hacer Eso, queso en la casa. Entonces, ahí tenemos un tema que es sumamente relevante. El petróleo está bajando, pero acá en Chile Está subiendo. sigue subiendo y eso nos ¡Qué afecta. satánico! es que este país es Así muy que, especial. exacto, es particularmente particular. Oye, yo hay una noticia más que hay que agregar. Oh, ¿falta alguna cosa económica que tenemos que contarle a los chilenos y chilenas? Nada, que la situación económica está empeorando, siguen cerrando empresas. Hay algunas empresas que están empezando el proceso de reorganización, lo que significa mayor nivel de despido. ¿Ya? Entonces, el tema es que vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. ¿Y qué quiere decir esto? Que a medida que sigue aumentando la cesantía, va a seguir aumentando la delincuencia. Las AFP siguen perdiendo plata. Y acá, Sí, están todos contentos, andan todos sonriendo en la calle, felices. No, si la FP nos tienen como reyes. exacto, Los ¿cachai? reyes de los hueones. Con mi plata no, con mi plata no. Amigo y amiga, por si acaso, ¿eh? Porque yo les aclaro que la Real Sí, po. Academia de la Lengua Española aceptó el concepto hueón y hueona. Amigo o amiga. Para que después no vayan a mandar por este lenguaje soez, vulgar. No estoy ni ahí con que me demanden. Oye, ¿qué pasó con los colegios en el norte, compadre? No tanto que hablan de la educación, que es tan importante para enriquecer el país, que la educación hay que protegerla, que los niños son el bien superior en sus derechos. ¿Qué pasó con 60 y tantos días, que estaban en paro en el norte? No, casi Hoy 70, veía angustiado a nuestro presidente, Casi porque tenía a los 70. niños sin comer y sin ir a estudiar, y a los profesores y a los papás ahí. Yo lo veía rascarse la cabeza, sacó hasta los pelos, se parecía a José Johnson. Pelado. No es muy bueno lo que estoy diciendo. No, Mire, yo. a ver, Ya, Mario, dale. hay un serio problema que ya se está logrando solucionar, que los niños en el norte han dejado de ir a clases por más de 65 días. Se van a cumplir más o menos 70 días cuando estos puedan reintegrarse a clases. Esta es una paralización que no solamente hacen los profesores, esta es una paralización de la población estudiantil, padres, estudiantes y distintos funcionarios de la educación. ¿Ya? Y esto es porque específicamente los colegios donde están asistiendo los niños de nuestro país no están en condiciones para poder recibirlo. Se están cayendo, no tienen baño, no tienen ventana, están llenos de ratones. Este es un fenómeno que no nació hace un par de días, ¿ya? O este año, ¿no? Es un fenómeno que se viene produciendo hace ya mucho tiempo, cuando se instala la educación subvencionada particularmente y se municipaliza los colegios. Esto es a partir de 1985 en adelante. De ahí que viene un deterioro permanente y sistemático del sistema de educación. Bueno, Ya. se supone que la educación va para el bien superior del niño, había que protegerlo y habría que invertir en los colegios, o solo es un gasto para este Estado que hoy día existe. Bueno, el punto está lo que dice Mario, que a partir del 85, y bueno, ya después formalizado en el año 90,
la educación, que antes dependía del Ministerio de Educación, obviamente de todos los colegios estatales, pasan a ser municipales. Entonces el financiamiento de los colegios, su mantención, etcétera, depende del presupuesto que tenga la municipalidad. Y obviamente entre las 1000, digamos, necesidades que mantiene una municipalidad, la mantención de los colegios pasa a ser la última prioridad. Y ahora que le van a quitar las contribuciones a las casas lujosas, menos presupuesto van a tener. Exacto. Entonces ahí parte el problema. Recordar solo como dato anecdótico que la LOCE, donde se establece la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que después se cambió, la prueba de la dictadura el 10 de marzo de 1990. Un día antes de entregar el poder. Un día antes de entregar el poder. Ya, pero ahí hay otro elemento, porque, a ver, como dice Onsata, acá me gustaría sumar algunas cosas. Por ejemplo, el 86% de la población nacional no comprende lo que lee. No. Cuando Chile participó en las pruebas PISA, donde participaban 48, 49 países, Chile quedaba en el lugar número 47, 48. Dentro de los últimos países en esta prueba de carácter internacional que medía la excelencia académica. Y ahora esta nueva constitución pretende específicamente eliminar la gratuidad de la educación universitaria. Desde que yo tengo memoria, nos han dicho que la mejor forma de superar la pobreza es la educación. La mejor forma de salir del subdesarrollo es la educación. Que si la educación es imposible que podamos terminar, por ejemplo, con la violencia, es imposible que podamos crecer como país. Pero las prácticas que nosotros hemos visto durante la dictadura en adelante, ¿ya? Durante la tiranía en adelante, es que la educación acá no le importa absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Onsata. ¿Quién fue el que dijo educar es... ¿Cuánto? Hoy se me olvidó la frase, weón. Educar es gobernar. Educar es gobernar. Gobernar es educar, hombre. Pero gobernar es educar, está al revés, weón. Somos disléxicos los dos. La entrada estaba, pero viste que la gente no entiende lo que lee. Puta la weá, yo te dije, weón, prepara mejor la frase, weón. La demostración empírica. Te ponía a hacer aro y weá así, weón, porque tenés que comer, weón. Puta la weá, weón. Claro, pero cuando Pedro Aguirre Cerda lo decía y nosotros lo revisamos, el programa anterior, en más de una oportunidad, cuando ¿Por qué era qué, don Mario? ¿Por qué era qué esa frase? Más allá de lo que dice la frase, ¿por qué? Porque lo que se buscaba específicamente era un cambio de modelo de país. Un proyecto país. Un proyecto país. Y este proyecto país es un proyecto, vamos a decirlo claramente, un proyecto liberal. ¿Ya? Desarrollo industrial, producción. Claro, expliquen eso, por favor. ¿Qué significa lo liberal? ¿Liberal a la que todos los buenos andan en pelota, weón, corriendo por la calle, eso o no? No. Al liberalismo del padre del capitalismo, para decirlo de esa forma. Un proyecto país liberal está apuntando específicamente a superar lo que son la monoproducción o la venta de materias primas, sino que empezar un proceso de industrialización. Entonces, para poder realizar ese proyecto de industrialización, apuntar hacia el desarrollo, el crecimiento del país, lo que se necesita es ampliar el sistema educativo para que las personas, los sujetos, aprendan a leer y escribir y puedan comprender las instrucciones. Entonces, cuando de hecho, ahí es muy curioso, Mario, solo una acotación a lo que estás diciendo. La ley que crea Pedro Aguirre Cerda se llama Ley de Instrucción Pública. Ley de Instrucción Pública. Ya, entonces, lo importante era lo que dices tú, que aprendan a seguir instrucciones. Exacto. Entonces, el Estado lo que hace es hacerse cargo de un nuevo proyecto de desarrollo. Recordemos que todos los conflictos que parten después del 91, hasta cuando llega Pedro Aguirre Cerda al gobierno, es un conflicto entre liberales y conservadores, ¿ya? Y ese proyecto político entre liberales y conservadores es la lógica que apunta a qué país queremos construir. Entonces los conservadores siempre han querido mantener un país monoproductor, donde la gente no tenga educación, donde la gente sea ignorante, porque esa forma es mucho más fácil manipularla, es mucho más fácil controlarla. Ese es el fenómeno que pasa hoy en día con ese informe, que es lo que era completo, sándwich de potito. No, PISA, el informe PISA.
Claro, pero ya Chile ya no participa en la prueba de piso cerrado. Claro, porque es una vergüenza, pues, bueno. O sea, vergüenza como, por ejemplo, la prueba de inicia que en su momento se estuvo haciendo, ¿no, José? Sí, claro, y se hizo un año nomás. Ah, porque dio, Y, 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 y solo la dieron los profesores que salían de la universidad que voluntariamente querían hacerla. exacto, no fue obligatorio. Y creo que alrededor del 15% aprobó la prueba. Exactamente. No, es menos del El 15%. resto, menos del 15%, y el resto No, 85% de los que se supone que creían que le iba a ir bien, porque había una exacto, bonificación por eso también, le fue mal. le fue. De hecho, fue tan desastrosa que la sacaron. Exacto. Entonces, A ese cuando nivel. nosotros estamos hablando de educación, efectivamente lo que estamos hablando es de qué sociedad queremos construir, de qué país queremos construir. Si va a ser un país que produzca solo materias primas como actualmente en Chile, Que o nos tienen queremos, a todos cesantes. ya no tiene todo cesante, o un país que efectivamente se quiere industrializar y apuntar hacia el desarrollo, o una combinación del primer modelo, que es un país monoproductor de materias primas y financiero, neoconservadurismo, ¿ya? Donde efectivamente el modelo financiero no produce absolutamente nada. Solo ricos, Solo enriquece a los más ricos del país. millonarios, ¿Mm? Claro, y multimillonarios. educa a la población a ser consumidora, Y no exactamente, productora. educar a la población a ser consumidora. Entonces, desde 1985 en adelante, con este cambio, lo que se hace se instala, o sea, en realidad es de 1978, pero ya es otra historia. Pero con ese cambio, lo que se hace objetivamente es destruir la educación pública en Chile. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento se renuncia al modelo de Pedro Aguirre Cerda, al modelo que en su momento también le han tocado a Carlos Jiménez del Campo, incluso a Alessandro, y sobre todo Salvador, Desarrollista. el modelo desarrollista. Ahí se renuncia. Y ahí la educación empieza a empeorar. O sea, la excelencia académica desaparece. Surge el Desaparece. concepto de calidad. Claro, de hecho cambiaron el concepto excelencia académica por calidad. Exacto. Entonces, La ropa tiene calidad, los zapatos tienen calidad, la educación tiene excelencia académica. Que no se lo olvide a las hueones y a los hueones. exacto. Cuando nosotros hablamos de calidad, hablamos de un producto que vamos a consumir. La educación no es un producto que se consume. ¿Ya? La educación apunta al modelo de desarrollo, apunta a la sociedad que queremos construir. Una sociedad más violenta, menos violenta. Una persona que no tiene actos de elementos o de carácter educacional, no tiene argumentos, por ejemplo, para discutir, no tiene una mentalidad crítica. En consecuencia, frente a esa situación, lo que va a ejercer directamente es violencia. José, cuando estábamos en pauta, nos daba un ejemplo que a mí me alumbró mucho, pero yo nunca lo había visto así, que tiene que ver con este proceso evolutivo de lo que ha sido la educación y la destrucción de la educación en Chile. Por favor, Por favor, don José. porque Claro, Lárguese. que lo que yo decía es que antes, en el modelo anterior, uno podía encontrarse, por ejemplo, siendo un hijo de un obrero de la construcción, por ejemplo, encontrarse en el colegio público con el hijo del dueño de una empresa. Y eso te permitía abrir el horizonte, te permitía comparar y decir, pucha, este tiene muchos más recursos que yo, ¿por qué? Etcétera. Tú en los colegios veías unas salas limpias, donde la gente participaba, a los profesores lo veías como una autoridad, es decir, te abría la mente a otra realidad distinta a la que tenías en la casa. Y tú decías, bueno, yo también quiero vivir eso en mi casa. Hoy día, con esta decadencia de la educación pública, lo que haces es mantener a esa persona que está acostumbrada a vivir en la miseria en una situación de miseria también en el colegio. Por lo tanto, no ve perspectivas de otra realidad y por lo tanto no se vuelve crítico, no cuestiona la sociedad y piensa que todo el mundo funciona igual. Y a eso apunta la educación pública hoy día, a sostener esta división de clase sin ninguna posibilidad de transformación o de ascenso social. Claro, porque la opción antiguamente, si tú estudiabas, tenías un ascenso social. Exacto. Si tú Exacto. estudiabas o Hoy día llegabas a la tú, universidad, podías tener más luquita en tu bolsillo y poder desarrollarte mejor en la vida. claro, hoy día sales de profesional y si tienes trabajo para empezar, no sé, pues partirás ganando 700 lucas, pero de esas 700 lucas ya se te van 200 en el puro crédito del Estado en una deuda de 20 años.
Es decir, Claro. se produce una precarización al estudiar, no se produce el ascenso, y de hecho terminas más endeudado que antes. O sea, tu situación económica es peor que antes. Oiga, De don hecho, Mario, usted hablaba de una cifra re interesante en torno a aquí, o profesionales que salían de las universidades de este país. Bueno, las cifras que entrega el INE, para ser más preciso. En Chile, el 17% de los profesionales titulados universitarios, 17% trabajan en lo que estudiaron. Y Un el resto, 48%, un 48% trabaja en cualquier otra cosa y el resto está cesante. wow, o sea, estudian no para ascender, sino para descender, Es lo que para dice José. enriquecer a los dueños de las universidades. O sea, ese es uno de los elementos. Me gustaría que José también explicara eso. Pero ese es uno de los temas, ¿ya? Uno de los temas que es básico y fundamental. En su momento, la educación efectivamente era un trampolín para poder salir de la situación de pobreza en la que uno se encontraba. Hoy día la educación no. O sea, y eso lo vemos con las estadísticas. O sea, tenemos un 27% de la población nacional que se autoemplea. Si a eso le sumamos los microempresarios, estamos hablando de más del 50% de la población nacional que no tiene un trabajo formal. Que no tiene la mitad seguridad del país, social, no tiene plata la para la mitad del país. jubilación, no tiene derecho a ir al hospital, etc, etc, etc. Y muchos Entonces, de ellos profesionales universitarios. y muchos de ellos profesionales universitarios. Que tú decías, ¿cuáles son las funciones de la educación, José? La educación hoy día formal, digamos, tiene tres funciones. Una, el negocio. El negocio del dueño del establecimiento de colegio, universidad, que es un muy buen negocio, porque es un servicio que se paga y que no tiene garantía. No sé si habían pensado en eso, pero pensándolo empresarialmente, no tiene garantía. O sea, yo pago 12 años y no tengo ningún reclamo ni garantía de que eso me va a servir para algo. Simplemente la licencia de cuarto medio o el título universitario. Dos, Un pedazo de funcionan cartón. como guarderías para mantener a los hijos, digamos, en cuidado de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que los dos padres puedan trabajar. Antes la educación era media jornada porque se entendía que había que ser vía familiar, hoy día no, para que los dos puedan producir y trabajar y puedan, con un sueldo de miseria tengan que complementar los sueldos, los colegios funcionan como guardería. Y la tercera es que funcionan como un preuniversitario de 12 años. Es decir, el único interés de los apoderados y de los alumnos es prepararse bien para dar la prueba y entrar a la universidad si es posible, o a un CFT o a un IP. Entonces, los objetivos no son, en lo concreto, la formación de las personas, la educación ciudadana, la conciencia crítica, sino cumplir estas tres funciones. Y junto con eso podríamos agregar una cuarta, que para los sectores más vulnerables es sostener un mínimo de piso de necesidades básicas. El alimento, el desayuno, ¿sí? La seguridad, Guardería. que más o menos la mantienen en los colegios. Eso. Exacto, No pues. sé si hay algún Y comentario ahí. esto, con esta nueva protesta, dije yo, ¿viste? Estáis pensando en hacer barricadas, weón. Ahora, Con esta nueva fíjate, propuesta constituyente, no, puta, avanzamos más, ¿no es cierto? antes que salte ahí, Gonzata, Ya, el dígame. movimiento que hay en el norte de estos 70 días de paro, si lo piensan y le revisan las demandas, son todas de infraestructura. Son baños, son colegios que se gotean. No hay, este movimiento de 70 días no es un movimiento para generar una educación crítica, para generar mayores oportunidades de la gente que se educa. No, es solo infraestructura. La guardería está mala, digamos. Exacto. La guardería está Le mala y llueve. queremos una guardería que no se llueva. Y eso es Exacto. todo el movimiento. Eso es todo. No, pero eso se explica específicamente porque no hay una discusión que apunte específicamente a qué país queremos construir. Po. Por Porque eso la iba la pregunta es, constituyente, por don Mario. Porque es que esta constituyente, ¿qué nos ofrece? esta constituyente, o sea, en la práctica no nos ofrece nada. Exacto, No pues. nos ofrece absolutamente nada. Por el contrario, va a quitar la gratuidad, lo que Universitaria. conversábamos también en pauta, que tiene que ver con específicamente el tema de la protección a los niños. Va a ¿Ya? permitir que Exacto. los padres decidan educar a sus hijos en las casas. No va a ser obligatorio que lo envíen a un colegio. Exacto. Claro. Y ahí se pierde el bien superior de la protección al niño. Exacto, exacto. Que en esta nueva constitución es autoridad de los padres determinar qué es bien superior del niño. No, es Exacto. que los padres no son el bien superior o sea, no tienen ese derecho.
hoy día. Hoy día, O sea, claro. tienen derecho, pero hay un marco legal, weón, que establece específicamente de que los niños tienen que ser protegidos. ¿Cachai? Y que Y tienen este O que... sea, haciendo constituyente una no. comparación, es como los derechos humanos. Los derechos humanos son el límite al Estado y a las personas de donde no puede traspasar para seguir siendo legítimo, porque los derechos humanos son la base moral, ética y jurídica de todo lo otro. Ese es el límite, de ahí no puedes pasar. Se pasa todos Exacto. los días, pero eso es otro tema. En el caso de los niños, el concepto es el bien superior del niño. Ese es el límite. Tú puedes hacer lo que quieras, lo que puedas, según tus creencias, tus ideas, lo que tú quieras, sin traspasar ese límite que está jurídicamente establecido, incluso en acuerdos internacionales. ¿Me No, cuesta una constitución? No. Qué muy buena clara, explicación. puta que nos hacía falta, don José, puta que lo echamos de menos por la mierda, weón. Estaba Qué leyendo la claratorio. constitución. Aquí está. Ajá. Ya anda leyendo weá, yo no le quiero ni mirar Sí. la weá. Sí. Oye, A mí llevo me tres da páginas, Hay que leerla, llevo hay que tres leerla. páginas y ya. Mira, está toda rayada para que vean. Veo 3 páginas y ya todos los errores, acotaciones. Es increíble. Qué trabajo tan mal hecho, para empezar. Ya. Entonces, a Pero lo ver, peor es que, para cerrar lo que decía el Mario, lo peor es que probablemente se apruebe. Porque si tienes un 80 y tanto% de la población que no entiende lo que lee, va a leer, igual que la constitución anterior, va a entender lo que quiere entender y no lo que el texto dice. sí, eso es uno. Y con el nivel de individualismo que se encuentra en el país, vinculado directamente con lo que son los microempresarios, que ellos se creen representantes de los grandes empresarios, también eso va a apuntar a la posibilidad de una aprobación. ¿Por qué? Porque esos microempresarios no están pensando en el país que quieren construir, pues, están pensando en qué coño hago para poder eh, obtener unas lucas para poder comer, pues, y para poder pagar mis deudas. ¿Cachai? Como el que maneja el Exacto. títere, pues, ¿cachai? Que tiene que Claro. ver con como artesano, qué es lo que hace para poder obtener las lucas y poder pagar las cuentas, el agua, la luz, el gas, el arriendo, ¿no? La Porque alimentación. está esperando que un microempresario weón le pague la plata de las funciones que hizo el fin de semana, pues. Pasamos el Entonces, dato. Está más cagado que palo gallinero. ah, entonces, nuevamente, esos sujetos que hoy día están cesantes, que son incluso profesionales universitarios, no se han puesto a pensar, no se han puesto a discutir el país que queremos, el país que estamos construyendo. ¿Ya? Y esta Exacto. nueva propuesta constitucional tampoco lo hace, porque por el contrario, lo que viene a formalizar esta constitución es un modelo financiero. Y los modelos Exacto. financieros no producen absolutamente nada. No hay ganancia solo más que es el dueño de la finanza. Exacto. ¿Y Entonces, qué modelo Claro. habría que empezar a discutir como país? Ustedes que son más sabiondos que yo. o sea, yo sigo planteando un modelo desarrollista. O sea, para poder ¿Sí? salir al mundo tenemos que desarrollarnos. Conceptos que hoy día no se ocupan. No, Porque y hasta además, no solo por el mundo, Mario, de acuerdo contigo, pero tal como hemos venido hablando de la crisis climática, la forma de sobrevivir a eso es con producción local. y Entonces, con este cambio de material. modelo neoconservador, que lo exporta todo, que solo va a servicio, cuando empiece la crisis, peor aún de lo que ya está, no va a tener cómo sostenerse porque no van a llegar las cosas por AliExpress. En cambio, en un modelo desarrollista, las cosas se producen acá. Se Exacto, el genera una industria famoso que es modelo capaz de acá, producir. en sustitución de importaciones que todo lo sigue mirando a huevo. Entonces, a ver, el drama de la educación en Chile, que, o sea, lo vimos en el Instituto Nacional, por uno de los institutos más importantes del país, que estaba la goma. El Internado Nacional Barbarana, que en su momento fue top de top, que también es Era la público, reina. que es una de las reinas, lo mismo. Son colegios que están total y absolutamente en decadencia, y eso es la demostración práctica que la educación en este país no les importa. Por el contrario, Mira, yo vi quieren una destruir. película ¿Ah? que se llama Gotham Trail, Juicio a Dios, que está ambientada en el campo de concentración de Auschwitz. Sí, Y en sí. una de las discusiones hay un judío que descubre que es judío porque lo agarra la SS. El tipo nunca supo que era judío, era un alemán así, nazi, absolutamente convertido. Y les dice a los otros, a mí siempre me dijeron
que los judíos eran sucios, eran desorganizados, eran caóticos. Y cuando llegué aquí, a este campo de Concepción, me di cuenta que era cierto. Este lugar era caótico, era sucio, era desordenado. Tenía que ser por los judíos porque estaba lleno de judíos. Y uno al otro le contesta, le dice, ¿y cómo no va a ser sucio si hay un solo baño para 5.000 personas? Dice, es que ese es el punto. Po. ¿Tú crees que no pensaron, no se les olvidó hacer más baños? No. La idea es que a los otros alemanes que ven esto, les cuadre que los judíos son sucios, desordenados y desorganizados. Entonces, cuando tú piensas, planteas que los pobres o la gente de las poblaciones son todos flaites, son todos narcos, son todos desorganizados, son flojos, viven en la miseria porque quieren, y vas a los colegios donde esta gente va, se produce el efecto de demostración. Porque en el colegio al que voy yo, eso no pasa. Los baños están limpios. ¿Pero por qué están tan sucios ahí? Porque son pobres y son rascas, po. Y les gusta vivir en la miseria. Hay un efecto de demostración ahí, no es casual. Efectivamente. Entonces, Onsata está con la mano levantada, está con el Consejo Constituyente. El otro día me di cuenta viendo los programas que interrumpía mucho las cosas. Entonces, hoy día tomé la decisión de levantar la mano, igual que en el colegio, cuando iba yo, que tomábamos sustancia. No, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es un modelo desarrollista? Alguien podría decirle, ya nos quedan pocos minutos, así que vamos, ya el tema del extranjero no lo vamos a alcanzar a tomar. Hay que meter la puntita, hay que meter la puntita. Ya, oye, ya. Sí, ¿quién le podría explicarle a la gente en castellano común, o como diría un griego, en griego koine? Desarrollista es súper sencillo. Pescar el cobre y venderlo en forma de cable, en forma de batería, o en forma de cañería. Tomar el litio y también no venderlo por kilo, a 69 pesos el kilo, o a 600 pesos el kilo, disculpe, me equivoqué, sino que venderlo como batería, para celulares, para relojes, para... Ya, eso es desarrollista. Tomar la madera y no venderla en bruto, sino que venderla ahora, procesada. La plancha. La plancha. Pues le estamos comprando muebles a los chinos. Nosotros le vendemos nuestra madera a ellos y nosotros le compramos los muebles, le compramos el cable a los chinos. Le estamos comprando los aros a los chinos, weón. Y aquí en Chile llenamos de pino, llenamos de pino que nos provocan los incendios. Claro, llenamos de pino que nos provocan los incendios, lo picamos, lo mandamos a China y después le compramos los muebles. Exacto. Lo mismo pasa con los aros. Le mandamos todas las latas de basura a los chinos, weón, y después las mandan en aro. Y los weones se andan luciendo con las cagadas de aro. Cuando aquí hay el weón. En vez de comprarle a los artesanos locales. Puta, weón, sí. Ese es el modelo de desarrollo. Tomar las cosas que nosotros tenemos y procesarlas. Eso genera cadenas de trabajo, cadenas de empleo. Exacto, pues. Entonces, con eso terminamos con la cesantía. Con eso nos transformamos en un país rico. Y dejamos de comprar productos que en la práctica los podríamos perfectamente hacer nosotros. Muebles, cañerías, cables, baterías de litio. Hoy día Chile tiene esa gran oportunidad de la batería de litio, ya que tenemos que tener un cambio de materia energética de petróleo y gas, combustibles fósiles, a energía solar. Y tenemos la reserva más grande de litio. Aquí en Chihuayante hace años estaba la empresa que hacía la mezclilla para todo Chile, la empresa que hacía las tablas de aglomerado de maciza para todo Chile, la empresa que hacía cuadernos, la empresa Chau, estaba también acá, la empresa que hacía loza en Penco, para todo Chile. La loza todo Penco. Eso se compra en el extranjero ahora y todas esas cadenas productivas se cayeron. Ahora, hay que diferenciar desarrollo de crecimiento. Este sistema neoliberal lo que genera es crecimiento. Exacto. Genera crecimiento, pero no desarrollo. Exactamente. Claro, si a mí me crece el brazo en demasía, eso no es desarrollo, eso es una anormalidad. Y cuando el sistema financiero se come toda la economía de un país, eso no es desarrollo, eso es crecimiento sobremedido. Exactamente. O sea, una deformidad. Claro, si para todo lo demás, weón, es que al 10% de las ventas, weón. Puta, weón, dime que esa weón no es extremo. Ya, vamos, cabros, a la parte final, weón. Y a ver si después alargamos más este tema, porque yo creo que hay que darle fuerte a esta cuestión para que la gente pueda entender por qué esta cagada de constituyente vale callampa y yo voy a comprar para usarla para limpiarme el po.
O sea, Así a que ver, estamos allá a Gaza, está re entretenido. ¿Qué pasó con los rusos en Libia, weón? Que dejó con cagadera a los europeos y a los yanquis, weón. o sea, primero hay que decir que Gaza sigue siendo bombardeada, está siendo Ultra nada. bombardeada Siria, está siendo Queda un bombardeado hospital funcionando en Gaza. Uno uno solo, solo. de los 56. El Y, y, Líbano está siendo bombardeado. La masacre sigue. La y otro masacre, dato, la ayuda humanitaria, weón. Los camiones no tienen combustible, weón, y allá hay combustible para tirarlo a la chuña, weón, no tienen combustible para poder llevarle la ayuda solidaria, weón, a Gaza. es que no le interesa. Si recuerda que, a ver, ¿por dónde están entrando? Por Egipto. Y Egipto, recuerden que está negociando junto con Israel, junto con Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, la explotación de estas grandes reservas de gas que están al frente de Gaza. Po. Entonces, si Egipto no está apoyando a los palestinos es porque tiene intereses superiores, pues y esos intereses superiores es llenarse los bolsillos. Así de simple. Y Claro. como decía, la política internacional está súper entretenida. ¿Por qué? Porque justo esta semana recién pasada, mientras los yanquis están peleando en distintos frentes, los rusos llegaron a un acuerdo con Libia, con unos señores de la guerra de Libia. ¿Ya? Y el acuerdo es el siguiente: van a instalar, o ya están instalando ya, una base naval rusa, específicamente en las costas de Libia. Ahí Esa tenéis. noticia es terrible para los europeos. Protestaron al tiro los weones. Están alegando como chancho. ¿Por qué? Porque Libia justo está al frente de Italia. Porque los rusos tienen una base militar en estos momentos en el Mediterráneo, en el mar europeo. Claro, están los países de Medio Oriente también ahí, pero es europeo. Y cuando hablamos de una base militar rusa, no estamos hablando de que van a poner un barco. No, estamos hablando Claro, claro. de un No es, sistema. no es un Paco y la bandera, digamos. Exacto. O sea, vamos a tener Misilera, weón, lanzacuetera, submarino, un marino. buques de guerra, portaaviones, los barcos chiquititos estos que son más rápidos que la cresta, que no los pueden pillar los weones de los barcos rusos, weón. No me acuerdo cómo chucha se llamaban la weón. Entonces, desde el punto de vista de la política internacional, hay una cagada hoy día La sumamente lucha grande. del poder. ¿Por qué? Porque los europeos están diciendo no pueden poner una base rusa en Libia, porque está al frente de nosotros. Y los rusos le dicen, pero si ustedes no quieren meter la OTAN en Ucrania, porque nosotros dijimos que no, y nos dijeron que nosotros no nos podíamos meter en eso. Entonces ustedes no se pueden meter con nosotros Donde ahora. nosotros pongamos Claro, hueita. claro. ¿Cachai? ¿Qué van a hacer? ¿Invadir Libia para que no pongan una base los rusos? Van a Recuerden tener que que Libia enfrentarse a los rusos, pues weón. es un país que destruyeron la OTAN y Estados Unidos. ¿Ya? Exacto, pues. Y la destruyeron porque Gaddafi había sido definido hace mucho tiempo como uno de los grandes terroristas, un enemigo de Occidente. ¿Ya? La tierra del mal. La tierra del mal. Que creó un Estado laico en Libia. Claro, un Estado laico. Desarrollista. Un país maravilloso, un país maravilloso, donde no pagaban ni el agua ni la electricidad. ¿No? Claro. Y desarrollista. ¿Ah? Entonces, tenemos esto que lo vamos a tener que revisar también, que yo creo que en el próximo programa, porque vamos a tener que seguir también discutiendo el tema de qué país queremos construir, ya que se está hablando de una constitución y están hablando específicamente de cuestiones de derechos y nosotros tenemos que establecer la necesidad de discutir qué país queremos construir. ¿Ya? Eso como uno. Segundo, una noticia que está calentita, que corrupción en el servicio de impuestos internos, que no nos da el tiempo, así que lo vamos a dejar stand-by. ¿Ya? Información sacada por CIPER recién. 10 milloncitos deben por ahí unos hueones. A uno le deben 10 millones, a otro le deben otro tanto. Y el conflicto de Gaza específicamente. Sí, Esta masacre que está realizando el Estado de Israel contra los palestinos. Y cómo también los judíos en el mundo están protestando en contra de esta guerra y están protestando en contra del Estado de Israel. De hecho, la noticia internacional, disculpen que no alarguemos, pero hay que decirlo, la reacción de la población mundial ha sido impresionante. Y de hecho ya se armó un staff de ciento y tantos abogados, dirigidos por un abogado francés,
para establecer con la Corte Penal Internacional una demanda por crímenes de guerra contra Israel. Los estados europeos y norteamericanos no están reaccionando, pero la población civil, Sí. digamos, los pueblos del mundo, están reaccionando. Eso. Porque después, sí, mira, lo que pasa en Palestina es lo que va a pasar con cualquiera cada vez que los poderosos de este mundo se vean afectados en sus intereses. Por lo tanto, es clave para No, Palestina porque eso es lo que se quieran viene esos para intereses. nosotros, No, para cualquiera. yo estoy de acuerdo contigo, pero eso no pasa con Gaza solamente hoy día. Ha pasado durante toda la historia. Exacto. Recordemos Irak, recordemos Libia, Afganistán, Libia, Recordemos Chile. Afganistán. Siria. Entonces, Así que, Recordemos cabrón, Chile. despídase. esto es la repetición de una historia bastante vieja. Si no, pregúntenle a los amerindios, a la gente de la Yala, qué nos ocurrió cuando llegaron los españoles. Ya, pues yo A me los despido hasta el mapuches. próximo martes. No sé ustedes, si quieren. Vamos a tener que extender el programa a 1 hora, weón, porque ya se nos hizo corto. Ya vamos en 50. Sí, Bueno, uno. yo me despido también recordando nuevamente a la Joan Jara y a todos aquellos luchadores que siguen peleando por construir un mundo más justo, más solidario, más fraterno y más de acuerdo con lo que necesitamos como pueblo, aunque nuestro pueblo no esté de acuerdo con eso. Bueno, ¿qué más quieren que diga yo? Váyanse a la mierda, weones. Nos vemos el próximo martes. Que tengan bonitos sueños. Corta, Mario, corta.